Voy a tener una entrevista maravillosa con Jorge Vizcarra, experto en un curso de milagros, sobre qué exactamente es el curso de milagros, qué es lo que nos puede aportar, de qué nos estamos perdiendo como herramienta en nuestro proceso del despertar. Bienvenido. Ah, pues un gustazo de que me hayas considerado para hablar de lo que más me gusta, que es el curso de milagros. Entonces, estoy cumpliendo mi misión de ayudar o de informar a todos aquellos que quieren saber realmente cuáles son los beneficios, por qué deberíamos tomar un curso de milagros, qué es lo que nos puede aportar, qué es lo que podemos descubrir. Bueno, yo soy terapeuta, tengo una especialidad en orientación familiar y también soy tallerista del curso de milagros. Me dedico a dar terapia individual y también terapia de pareja y todo lo que hace un terapeuta. Pero mi pasión siempre ha sido, ya desde hace varios años, enseñar el curso de milagros, porque ante mi perspectiva, el que le da seguimiento a un curso de milagros difícilmente ya necesita terapia. ¿Por qué? Porque el curso de milagros tiene ese poder tan sanador que empezamos a ver la vida desde otro punto de vista que nos hace como que autoevaluarnos, como autosanarnos, porque se dice el curso de milagros, ya empezando a hablar de él, te dice que toda curación es esencialmente liberarse del miedo. Entonces, todo lo que nos mantiene enfermos, según el curso de milagros, es precisamente el miedo. Y el miedo se manifiesta de muchas maneras. ¿Por qué? Porque vemos las cosas como somos y no tanto como es. Toda historia tiene todo evento tiene más de una historia. Y de esto nos habla mucho el curso de milagros acerca de cambiar nuestra percepción. Y utiliza muchos capítulos el curso para hablar acerca de lo que percibimos. Cuando tú tienes la capacidad de cambiar tu percepción, es lo que decimos que estás aperturando tu conciencia. ¿Por qué? Porque empiezas a ver el mundo y a las personas, dice un curso de milagros, como inocentes. Y empiezas a ver que el motivo de tu tristeza, de tu enfermedad, de tu miedo, eres tú precisamente como estás interpretando el mundo. Y si la mente es capaz de enfermarnos, pues la mente también es capaz de curarnos y sacarnos adelante. Despertar tiene que ver más que nada con el darnos cuenta. No tiene que ver precisamente con teorías conspirativas o con situaciones de que ya tomé ayahuasca o que ya fui con el chamán o que ya fui a las pirámides o que ya me llegó la iluminación un día en la noche, no. Tiene que ver con un proceso de estudiar el origen o la causa de lo que me hace sufrir, tomar la responsabilidad que a mí me toca, perdonar, que es el tema principal del curso de milagros, y cuando yo perdono, y yo cambio mi mundo o mi perspectiva del mundo, el mundo cambia. Entonces, cuando yo puedo llegar a ese punto, se dice que estoy despertando de la ilusión que yo mismo me formé al creer que las cosas eran como yo creía y quería que fueran. Depende de nuestra cultura, nuestras creencias, nuestro entorno, nuestros miedos, etcétera. Diferente a la iluminación. La iluminación es cuando ya llegas a un punto en el cual ves a tus hermanos o a las personas como Cristo los vería. Dios está en todos lados y que todos somos Dios. Y que puedes encontrar a Dios tanto en la iglesia, como en un prostíbulo, como en una cantina, como en una escuela. ¿Por qué? Porque Dios está viviendo en cada uno de nosotros. Entonces, cuando uno entiende eso y estás en paz con esa idea y empiezas a ver el mundo tal y cual es, se dice que alcanzas la iluminación. Y yo creo que muy pocas personas han podido alcanzar la iluminación en este plano, ¿no? Ha llevado muchas vidas de algunos quizás para encontrarla. O lo que el curso de milagros pretende o se atiende, más que llegar a una iluminación, es llegar a un despertar de la conciencia. A mí me pasó en lo personal, Jorge, que cuando tú comienzas con todo este proceso y comienzas un poco a cuestionarte, ¿no? De cómo tú has visto el mundo hasta ahora, cómo tú percibes la realidad y con todo esto que te están bombardeando de que somos dioses, somos energía, eh, nos podemos confundir, ¿no? Yo siempre digo esto, nos podemos confundir porque sí, somos parte de Dios, pero no somos Dios, somos una chispita de Dios dentro de nosotros, ¿no? Sin embargo, las religiones siempre se han ocupado de etiquetarlo, de poner como la idea en nuestra cabeza, crecimos con esa idea de que Dios nos va a juzgar, de que Dios nos va a condenar, de que Dios, sabes, el otro día le comentaba a una amiga y me decía, bueno, hay que temer de la ira de Dios.
Si nosotros le quitamos todo esto a Dios, ¿no? Todas esas etiquetas, ¿cómo podemos interpretar el concepto de Dios? Si no hay culpa, no hay religión. Si tú no se sientes culpable, no hay materia prima con qué trabajar contigo. Entonces, una religión siempre te va a llevar a la culpa, te va a llevar afuera de ti, que solamente puedes alcanzar perdón o salvación si un otro da algo a cambio para que tú sanes o para que tú seas salvo. Y siempre vas a estar en deuda y en cuanto tú no hagas lo que él quiere, pues el castigo, ¿no? Un curso de milagros no se refiere a eso. Un curso de milagros es, para empezar, es una enseñanza taita que viene de la India, donde se habla un concepto de unidad. ¿Cómo es ese concepto de unidad? El concepto de unidad nos habla que todos, vamos a imaginarnos el océano. Si tú agarras un frasquito y vas al océano y agarras un frasquito de agua, y haces un análisis químico, vas a ver que una gota de ese frasquito tiene la misma composición química que todo el océano. Entonces vamos a llamar a Dios al océano y nos vamos a llamar a nosotros mismos gotita de océano, de agua de océano, ¿no? Y ahí cada uno, nosotros llegamos a este plano a experimentarnos de diferentes formas. Suponiendo el agua sale del océano, se forman ríos y de ahí la gente las agarra, pues para el potrero, que para la industria, que para la Coca-Cola, que para el drenaje. Pero al final de cuentas, ninguna de esas gotitas le puede decir a la otra, yo soy mejor que tú porque yo fui a la fábrica de Coca-Cola y tú estás en el drenaje. No, simplemente están viviendo experiencias diferentes, que cuando llegue el dado momento se van a evaporar, se van a ir al cielo, se van a diluviar y van a volver a la fuente que es el océano. Así es como nosotros interpretamos nuestra estancia aquí. Entonces, si nosotros somos un fractal de Dios, tenemos las mismas características de Dios. Se oye blasfemo, pero no estamos tan alejados de lo que es, porque nosotros tenemos la misma capacidad de Dios de crear. ¿Y qué creamos? Para empezar nuestro instante siguiente. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de las decisiones que cada uno de nosotros tomamos. De esta decisión que yo tomé de tomar tu llamada y estar hablando con ustedes, va a surgir mi instante siguiente. Me voy a sentir bien, mal, avergonzado, satisfecho, etcétera. Si no lo hubiera tomado, me sentiría igual, bien, mal, no sé, por no haberlo hecho. El hecho es que yo decidí cómo me voy a sentir en el siguiente instante en base a esta decisión que acabo de tomar. No cabe acá el tema del destino. No cabe acá la idea de un destino, de cosas que tienen que pasar para tú, sino que en cada instante tú estás tomando la decisión de lo que vas a vivir al instante siguiente. Eso es lo que nos estás tratando de decir. Ya. Exactamente, porque esa es nuestra capacidad de crear. Porque si hubiera un destino, entonces no habría lo que llamamos el libre albedrío, ¿no? En la cual yo decido qué experiencias quiero vivir en base a mis decisiones. El problema es que somos tan inconscientes de esta situación que hablamos, actuamos, decimos, vamos y venimos en completa inconsciencia. Y creemos que las cosas que pasan en nuestra vida son pues castigos de Dios, mala suerte, situaciones ajenas. Lo que más... Vale, pero hay una realidad, Jorge. Yo tratando de ponerme, tú sabes, del otro lado, ¿no? De las personas que quizás ven la vida tal desde la realidad que han aprendido. Alguien me decía el otro día, ok, pero un niño en África decide que pasar hambre es lo que tiene que experimentar en su vida, a diferencia de un niño que nació en un hogar ya con ciertos beneficios. O sea, ¿qué hay? Ahí es cuando tú te pones a pensar y dices, ok, ¿qué hay que hacer o qué tuvo que pasar antes para que esa realidad fuera así? ¿Cómo puedes tú, a través de un curso de milagro, realmente hacer esa transformación para que tu vida sea diferente en términos prácticos, cuando pareciera que la realidad es una realidad que tú no puedes romper, que no puedes cambiar? Ese es el problema que cada uno de nosotros tenemos, que nos creemos veletas al viento, que no tenemos capacidad de decisión, que somos víctimas de las circunstancias, que solamente tiene que venir alguien a salvarnos. Y el cambio que necesitamos hacer simplemente es un cambio de perspectiva. El tema, por ejemplo, del hambre en África es un tema fuerte y que tiene mucho trasfondo. ¿Por qué esas personas tienen hambre? ¿Quién decidió que esas personas tienen hambre? ¿Qué tendría que hacer yo si fuera de África para cambiar mis circunstancias? ¿Qué opciones tengo? ¿Cómo podría moverme? ¿Cómo podría expresarme? O sea, la circunstancia está, pero lo que yo hago con esa circunstancia depende de mí. ¿Qué herramientas nos puede aportar el
el curso de milagros para trabajar ese perdón primero en nuestra relación con Dios y obviamente con el reflejo de nuestro mundo, en esta realidad? Lo primero es entender el tema de perdón, porque el tema del perdón inquiere muchas cosas, ¿no? Inquiere una culpa, y cada vez que sentimos una culpa, le estamos gritando al cielo que merecemos un castigo. Y entonces esperamos el castigo, o el juicio primero y luego el castigo. Y entonces es un ciclo interminable. Las personas dicen perdona, pero se posicionan desde un punto de vista en el que como yo soy mejor, como yo estudié el catecismo, como fui a la iglesia, como fui con los gurús, pues yo ya soy mejor, porque tengo más entendimiento, entonces voy a perdonar a todos estos pobres pecadores que no saben de la vida. Ese no es el perdón que habla el curso de milagros. Un curso de milagros te habla acerca del perdón como la herramienta en la cual tú entiendes, tú fluyes, tú aceptas, tú ves las circunstancias de cada quien. Por decir, yo culpo a mi madre que me abandonó. Entonces, el perdón tiene que ver no con decir, a pesar de tu abandono, yo te perdono porque estoy muy bueno. No, es quién era mi madre, dónde vivía, en qué circunstancias estaba, a qué le tenía miedo, por qué podría haberse ido, qué había pasado en su cabeza, qué edad tenía, qué recursos tenía, en realidad no me quería, qué hubiera hecho yo, o sea, entender todas las circunstancias que tenía que ver con mi abandono. Y podrás concluir, igual yo no lo hubiera hecho, ¿ok? Pero el perdonar es aceptar que ella lo hizo por una razón. Entonces te perdono porque en tus circunstancias, en tu medio, con las herramientas que tenías, fue la mejor decisión que pudiste tomar, lo acepto. Ese es el perdón que habla el curso de milagros, no el del juicio, decir, mala mujer, las madres no abandonan a los hijos, te vas a ir al infierno, no, porque eso te genera un sentimiento de ira, de enojo, y de lo que queremos librarnos es precisamente de eso. Ok, hay un tema con el tema del espejo, ¿no? Que sé que en el curso de milagros se trabaja mucho de eso, lo estuve trabajando muy superficialmente con un amigo, pero siempre él me decía esa frase de que lo que pasa es que tú estás proyectando lo que está en ti no sanado, las carencias, el miedo, y yo digo, ok, siempre estamos proyectando la parte negativa nuestra, pero yo me imagino que también como proyectamos esa parte negativa, también estamos proyectando la parte positiva, ¿no? Porque obviamente también hay un lado positivo en nosotros. ¿Nos puedes explicar un poco cómo funciona esto de la proyección, del espejo? Sí, claro. Nosotros no podemos reconocer lo que no conocemos. De hecho, la palabra nos dice reconocer. O sea, te conozco y te reconozco porque ya lo sé, ya lo tengo en mí, ya lo he visto, ya lo he proyectado. Lo que no conocemos no lo tomamos en cuenta, no existe para nosotros. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. Entonces, el tema y siempre estamos proyectando. ¿Por qué? Porque el curso de milagros nos enseña que el otro siempre nos va a servir de nuestro espejo. ¿Por qué? Porque para mirar lo que está pasando en mi vida, necesito ver los frutos. Y los frutos me los muestra mi hermano, mi hermana o la persona con la que vivo, la persona con la que trabajo o la que me encuentro en la calle. Su función es mostrarme como un espejo aquello que yo hago, aquello que yo estoy proyectando en él, pero que tiene que ver conmigo. Si me molesta, es porque hay un tema allí. Si lo acepto, es porque también hay un tema en mí. O sea, si me molesta, lo estoy proyectando, como tú dices, para mal. Y si lo entiendo, lo estoy proyectando para bien. El curso de milagro nos habla así del espejo, pero no solamente es el dicho ese de si te choca, te checa. Ese es solamente una parte. Si yo veo en mi hermano algo que me molesta, puede ser que yo esté haciendo lo mismo y por eso me molesta, por eso lo reconozco. También puede ser, como segunda opción, porque me estoy posicionando en el lado opuesto de las circunstancias. Si alguien es muy desordenado, me molesta porque yo soy demasiado ordenado. Entonces, me está reflejando un desorden para que yo vea cómo soy también en la otra polaridad del orden, ¿no? Es como para buscar ese equilibrio, ¿no? Ajá, porque lo ideal es posicionarnos a la mitad. Otro aspecto que te va a mostrar el espejo a lo mejor es que lo que a ti te hacen, tú se lo estás haciendo a otro. Es decir, si mi jefe viene y me regaña, y yo llego a mi casa y regaño a mi esposa, no se lo hago a mi jefe, pero sí se lo hago a mi esposa. Entonces, por eso me molesta, eso es lo que me refleja. Y por último, el espejo también me está reflejando lo que yo idealizo. Y esto se da mucho en las relaciones de pareja, que también nos habla el curso. El mayor problema que tenemos como parejas es que idealizamos el deber ser de otra persona. Entonces, en base a nuestras creencias, decimos, es que un esposo tiene que ser proveedor, atento, fiel,
que de la cara, guerrero, pero también sutil, pero también amable, y empezamos a hacer una idealización de lo que creemos que tiene que ser el hombre, o la mujer, ¿no? O sea, la mujer, claro, exacto. Y cuando esa persona no cumple mi expectativa, mi creencia, me falló y me desilusiona. Entonces, ¿por qué? Porque la idealicé. No la vi a él, a ella como es, sino como yo proyecté que tenía que ser para que yo estuviera bien. ¿Y cuál es la promesa cuando haces un curso de milagros? ¿Qué te llevas? Lo que te llevas a estudiando un curso de milagros es precisamente liberarte de pensamientos limitantes, de abrirte al mundo con una nueva perspectiva, de cambiar la visión que tú tienes de lo que está pasando a tu alrededor, de que si bien no te promete que te va a evitar el dolor, sí te va a evitar el sufrimiento. ¿Por qué? Porque vas a entrar en un estado de aceptación, un estado de perdón, vas a darte cuenta cómo estás proyectando y entonces vas a empezar a bajarle tus niveles de exigencia. Con lo mismo va a bajar tu cortisol, va a bajar tu ansiedad, tu estrés. Y vas a empezar a empoderarte de tal manera que vas a empezar a poder vivir las experiencias que tú quieres vivir en base a tu decisión. Y no estar siempre esperando que el bien venga de otro lado o miedoso de que el mal viene también como algo que no puedo controlar. Esto sí ya más personal, esta pregunta. La fe. ¿Existe? ¿Dónde queda la fe en todo esto? La fe como la conocen. Ajá. La fe es primordial. De hecho, el curso de milagros tiene un capítulo especial que habla acerca de la expiación y también habla acerca del instante santo. Eso tiene que ver con abrirse la posibilidad de lo que no controlamos. Llegar a un momento en el que tu mente racional va a decir, es que no hay modo. Es cuando hay que abrirse a la fe, cuando hay que pedir el instante santo, cuando hay que pedir la expiación, que no tiene que ver con lo que nos han explicado de expiación, sino es, le doy la oportunidad al universo, a Dios o a quien sea tu ser superior, para que me muestre la realidad. Y el soltar, confiar y soltar, esa es la paz que nos da el curso de milagros, decir, ok, yo hice mi parte, muéstrame mi parte, si no la he hecho, y lo dejo lo demás a ti. Aquí hay dos preguntas, que son las dos preguntas de mi podcast, ¿ok? Bueno, más que una pregunta capciosa, que es la siguiente. ¿Cuál es el final de todo? ¿Cuál es el final de todo? Es una pregunta capciosa. Para Jorge, ¿cuál es el final de todo? El final de todo es que no hay un final. Para mí no hay un final. No. El final tiene, tiene que ver... No, esa no es la respuesta. La respuesta de cuál es el final de todo es la U. Todo. Es la... O. Todo. ¿Me caíste? No. Y hay una última pregunta, Jorge, que es de inspiración para todas las personas que escuchan el podcast, y es el siguiente. Si tú vienes de otro lado, si eres un superhéroe y tienes un superpoder, ¿qué le enseñarías a los humanos? Si yo tuviera un superpoder, la capacidad de ver más allá de lo que el ego nos muestra, de la capacidad de ver nuestra divinidad y lo poderoso que podemos llegar a ser si nos conectamos con la fuente principal. Si las personas te quieren contactar para el curso de milagros, ¿dónde te pueden ubicar? Ok, mis redes sociales se llaman Amor en Milagros, ya sea en Facebook o ya sea en Instagram. Entonces ahí me pueden dejar un mensaje o por WhatsApp, ¿verdad? Mi teléfono es 52, clave de México, y 33 15 64 11 96. O Amor en Milagros en Facebook y en Instagram. Muchísimas gracias por tu tiempo, Jorge, por compartirnos esta información, y ya habrá más oportunidades para otros, ¿vale? Un abrazo desde acá, desde Miami. Muchísimas gracias. Gracias, Mica, y gracias por la oportunidad.